tenemos algunas semanas hablando sobre la serie La Iglesia. Y una de las preocupaciones que hay dentro de todo esto también es, como iglesia, somos un cuerpo. Y meditando un poquito sobre esto, quiero compartir con ustedes el capítulo 12 de Primera de Corintios. Por ahí me empiezas a poner Corintios 1. Vamos a ver Corintios en 12 en dos partes. ¿Por qué lo vamos a ver en dos partes? Porque del 1 al 10 la Escritura nos habla sobre los dones. Y una de las preocupaciones que Pablo, el apóstol, tenía en la iglesia de Corintios, recordemos que la iglesia de Corintios era una iglesia muy bendecida. Y al estar cerca de la ciudad de Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy filosófica, muy pensante, pero también era una ciudad muy idólatra. Y estaba cerca de la ciudad de Corintios. Entonces le empiezan a escribir a Pablo los líderes de la iglesia de Corintio y le empiezan a decir las necesidades que hay en la iglesia. Y es entonces cuando Pablo, del capítulo 1 al 11, toca varios temas muy especiales, muy particulares que tenía la iglesia de Corintios. Pero cuando llega al capítulo 12, habla sobre los dones del Espíritu Santo. Y sabemos que a veces hay mucha controversia en cuanto a los dones, qué es, cómo son, cómo deben manejarse. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes lo ven de una manera exagerada, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, que es la unidad de participación. Quiero que medite bien en esto. Primera de Corintios 12 habla de la unidad de participación. ¿Por qué? Haga de cuenta que hoy este tema va a ser para poner el fundamento, ¿sí? Porque luego después, a partir del versículo 11, habla que somos un cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros, ¿sí? Pero cuando todos, pasa por mi mente un coro que decía, y si todos trabajamos unidos, ¿qué gozo será? Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos unidos, ¿qué gozo será? ¿Para quién? Para Dios primeramente, pero luego después para nosotros, porque cuando vemos el resultado nos damos cuenta del impacto que como iglesia podemos tener dentro de la sociedad. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por la unidad. Muchos estamos preocupados por esto también. Entonces Pablo aquí lo que quiere verlo es de una manera práctica, y aquí es donde yo tengo que ver hasta dónde llega mi participación individual, mi participación en lo colectivo, a quién le dejo hacer lo que se tiene que hacer. Y entonces aquí desde el versículo 1, Pablo, 1 Corintios 12, 1, nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El problema que se tenía en aquel entonces, tenemos que recordar que había un poquito de ignorancia, porque la iglesia se estaba formando en aquel entonces. Entonces, una pastora en una ocasión dijo, la ignorancia al diablo le da gran ganancia. ¿Sí? Cuando tú y yo ignoramos las cosas, cuando tú y yo ignoramos los derechos y los privilegios que tenemos, obviamente que el enemigo va a aprovechar. Y entonces cuando Pablo veía eso en Corinto, empezó a decirle, no quiero que ignoren, no quiero que desconozcan todo esto de los dones espirituales, porque a veces nosotros desconocemos por ignorancia dones, ignoramos también cosas de la palabra, las promesas que tenemos de Dios en la palabra, y a veces pues a veces hasta decimos, es que el enemigo, no, y a veces no es el enemigo, a veces somos nosotros mismos quienes cometemos un error, tenemos una consecuencia de nuestro error y le echamos la culpa al enemigo. Y a veces el enemigo dice, yo no fui, fue él. Pero como nos hacemos los ignorantes, queremos que alguien más, ahora sí, echarle la culpa a alguien más.
Entonces, Pablo estaba hablando de esto en Corintios. Recordemos también en Hechos 19, 2 al 7, cuando Pablo fue a la ciudad de Éfeso y vio a algunos discípulos, se dio cuenta que ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo y empieza a decirles, pues, ¿en qué bautizo fueron ustedes bautizados? ¿Verdad la redundancia? Y la gente le dice, en el bautismo de Juan. Juan le bautizó para el bautismo del arrepentimiento. Y Pablo tuvo que empezar a evangelizarlos nuevamente, hablarles de Jesús, quién era Jesús, cómo él iba a bautizar con fuego y espíritu, y ellos recibieron el Espíritu Santo. En Romanos 11 la Biblia nos menciona de la participación de Israel. Y el hecho de que Israel rechazara a Jesús fue para nuestro beneficio. Porque Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, es decir, a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos que estar muy agradecidos con el pueblo judío, porque tenemos que reconocer que de ahí vino la palabra de Dios y de ellos vino Jesucristo. Y una de las principales cosas que el apóstol Pablo quería también a través de esta palabra era empezar a revelar aquellas áreas oscuras, aquellos puntos ciegos que en ocasiones no vemos. Pablo empezó a echarles luz, empezó a ponerles un foco de atención. ¿Para qué? Para que esa oscuridad fuese disipada. Por eso el versículo 1 dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, el versículo 2 que dice, vamos a reconocer cuál era la condición de mucha gente que estaba en Corinto y en Éfeso. Le voy a pedir que por favor ponga su celular en silencio o si lo puede apagar. El versículo 2 dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Un problema que actualmente también existe, la idolatría. La idolatría. Entonces, cuando la gente obviamente está sin Dios, sin fe y sin esperanza, tiene costumbres, tiene tradiciones, tiene una religión que la verdad, si nos ponemos y lo analizamos a la luz de la palabra de Dios, son cosas vanas, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho. El sacrificio lo hizo Jesús con su muerte en la cruz. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, más confesar, aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, confesar que Él es nuestro Señor y Salvador, pedir que su sangre nos borre de todo nuestro pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que estaba haciéndoles ver a ellos es que por la ignorancia, por el desconocimiento, ellos aún seguían con esas tradiciones que al final de cuentas se podía, ahora sí, hacer circo, maroma y teatro y no llevaba a Dios. Pero les justificaba y les decía, ustedes lo están haciendo por ignorancia. Por ignorancia van a esos templos donde hay ídolos, donde hay imágenes, y eso no es así. Ahora nosotros sabemos que hay una nueva forma de acercarnos a Dios, y esto es a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. El versículo 3 nos dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice el versículo 3. Y este es un punto que tenemos que considerar, porque tal vez Pablo estaba viendo que gente hablaba del Espíritu Santo, pero a la vez también como que decía maldiciones o se echaba con demonios y a la vez maldecía. Entonces aquí era donde estaba dándose cuenta que no se estaba practicando la doctrina verdadera, y por eso pone una pauta. Como dice este versículo, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Por qué se dice esto? Porque
si nosotros tenemos al Espíritu Santo, no vamos a hablar más de Cristo, no lo vamos a llevar a un nivel más bajo, porque hay gente que cree que Jesús no es Dios, lo pone en otro nivel. Y los que tenemos al Espíritu de Dios, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Que Jesús también es Dios. Hay quienes lo tienen tal vez como un gurú, como un profeta. Hay quienes dicen que Jehová es mayor, pero es gente que no tiene el Espíritu de Dios. Y aquí es lo que está diciendo, que nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que tenga al Espíritu Santo. Entonces aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos, porque hay gente que puede decir que Jesús es su Señor, pero para que esto sea algo real y verdadero, es alguien que ha creído en el nombre de Jesús, es alguien que ha hecho una persona de confesión pública de fe, que se ha arrepentido, que está dejando su antigua manera de vivir y que se ha encaminado en los fundamentos que Jesús dejó y los hechos que hicieron los apóstoles. Esto es lo fundamental. Lo repito, requisitos mínimos: haberse arrepentido, haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, obedecerlo, recibirlo en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque entonces nosotros ya tenemos al Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas y el Espíritu Santo empieza a redarguirnos, el Espíritu Santo empieza a decirnos: hey, no es por ahí, está mal. Amén. Hasta aquí vamos bien. Tercer versículo. Entonces, los siguientes versículos 4, 5 y 6, nosotros vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo manifestados de una manera muy particular. Pablo quería que fuera muy notorio que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajaban a la par y de diferentes maneras. El versículo 4 nos dice de la siguiente manera, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, aquí en el versículo 4 aparece la palabra Espíritu con E mayúscula, haciendo una referencia al Espíritu Santo, ¿sí? Y habla de diversidad de dones. Entonces, aquí cada uno, esta palabra dones es la palabra carismas, del griego, carismas, y son capacidades que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, Dios nos las ha dado y nosotros ahora vamos a ver también que una cosa es el don y otra es la manifestación. Porque a veces como que cuando lo ignoramos decimos, bueno, ¿qué es don y qué es manifestación? ¿Sí? Entonces, el versículo 5, vamos viéndolo más adelante vamos a ver 9 dones que hay aquí descritos. El versículo 5 nos dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el versículo 4 vimos que decía Espíritu, y ahora aquí estamos viendo, versículo 5 dice: el Señor es el mismo. Aquí la palabra ministerios del griego diaconeos, o sea, los diáconos son servidores y aparecen por primera vez en el libro de Hechos capítulo 6 cuando se eligieron a los 7 diáconos, o sea, a los 7 meseros, o sea, a los 7 servidores. La palabra ministerios tiene que ver con diaconeos y tiene que ver con servicio, ¿sí? Así que todos los que servimos en la casa de Dios de una u de otra manera somos servidores. Estamos sirviendo a Dios. Entonces, en este versículo nosotros nos estamos dando cuenta que cuando habla del Señor es el mismo, se está refiriendo a Jesucristo, así como lo dice el versículo también 3. Si vemos al versículo 6, el versículo 6 dice: ahora bien, también hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Diversidad de operaciones. Esta palabra operaciones es del griego energeos, que significa energía. Y esta palabra se refiere a diferentes tipos de actividades que desempeñamos como creyentes. Dice ahora, pero Dios aparece en este versículo, versículo 6. Entonces, vamos hacia arriba. En el 4 veíamos, ¿qué palabra? Espíritu. Espíritu. En el 5 vimos la palabra Señor, haciendo referencia a Jesucristo. Y ahora en el 6 vemos la palabra Dios. Estamos viendo ahí a los tres trabajando. Y esto era algo muy claramente que el apóstol Pablo quería que identificaran ellos. Al Espíritu Santo, a Jesucristo como Señor y a Dios, a Jehová, como se le conocía el pueblo judío. Entonces, trata de identificar de que estas características vienen de ello, de Dios. Entonces, las tres fases, obviamente, nosotros las tenemos operando en nuestras vidas. ¿Sí? Cada uno de estos versículos habla de dones. ¿Sí? Diversidad de dones operando en nuestras vidas. El diaconeo, que es decir, los ministerios, están operando en nuestras vidas también. Y las operaciones también operan en nosotros. Sí, entonces, de parte de Dios hay una forma de administrarlo. Y tiene un propósito muy definido para que cada uno encuentre su vocación de manera práctica. Hay quienes pueden decir, yo sé cantar, y cantan y alaban a Dios. Yo puedo enseñar y enseñan la palabra de Dios, como puede ser alguien que comparte, como puede ser alguien que enseña a niños, como puede ser algún músico que tiene la facilidad de enseñar a tocar a otro un instrumento. Alguien que puede decir, oye, yo más o menos sé de voz, puedes hacerle así, así, así. Es alguien que comparte, pero todo esto, cuando ya se tiene la vocación y se comparte con otros, va a ir desarrollando diferentes áreas en su vida. Amén. Vamos bien hasta el 6. El 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y cada uno de nosotros como creyentes del cuerpo de Cristo, todos los que hemos confesado a Jesús, todos los que hemos sido lavados con su sangre, los que estamos tratando de guardar su palabra y tenemos al Espíritu Santo, debemos de tener estas características, alguna de estas características, algún don. Don es carisma. Es un regalo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo para el servicio y para la operación dentro de cada uno de nosotros, y el Espíritu lo aprovecha para que sea trabajado dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene la palabra manifestación, y esta palabra manifestación es semejante a la de Apocalipsis. ¿Y Apocalipsis qué significa? ¿Alguien lo recuerda? Revelación. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es algo que sale detrás de un velo y se hace visible y se hace presente. Es como de repente vemos que una persona tiene cierto talento y decimos, oye, yo no sabía que tú cantabas. Oye, yo no sabía que tú podías compartir un pequeño mensaje. No, yo no sé. Sí, entonces, características muy particulares y personales que se identifican, que se le han sido dados a una persona y que la persona las tiene y a veces ni siquiera se dio cuenta, pero cuando el Espíritu las saca a luz, y entonces decimos, ella puede ser útil en esto. ¿Y quién lo ve? El liderazgo. ¿Sí? Cuando una persona tiene liderazgo, dice, aquí va a ser útil. Ella aquí puede hacer esto. Déjame decirte que el principal congelador de una manifestación de un don del Espíritu Santo es el miedo.
¿sí? Pero cuando tú permites que esa manifestación se haga notoria, esa manifestación del Espíritu, a ti te va a ser muy útil. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a crecer más. Una vez que tú la empiezas a desarrollar, una vez que tú la empiezas a poner en actividad al servicio de Dios, tú creces ese don y va a haber un mayor desarrollo. Como dice la Escritura, hay quienes tienen y les es dado. Pero hay quienes dicen, no lo hagas porque luego ya no te van a soltar. Aguas, estás apagando la manifestación de Dios. Recuerda el que trabajó 5 talentos, duplicó sus talentos y se quedó con el que enterró el que tenía 1. La manifestación es revelada para la expansión del reino de Dios. Es para provecho de la gente, no creyente. ¿Sí? ¿Cuánta gente que está a tu alrededor que no conoce a Dios a veces es bendecida por ti? ¿Cuánta gente no se acerca y te dice, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí? Pero bueno, ahí aprovechemos y vamos a compartirle. Tú también puedes estar cerca de Dios. Tú también puedes tener a Jesús como Salvador. Y cuando tú te acercas a Dios en el nombre de Jesús, Dios oye. Tú también puedes ser escuchado. ¿Cómo? Aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Reconociendo que eres pecador. Y diciéndole, quiero ser limpio. Ahora bien, el apóstol Pablo fue una persona que sirvió. Recordemos que cuando él tuvo un naufragio en el libro de los Hechos, él utilizó el diaconeo, es decir, el servicio que tenía. ¿Cómo? Dice la Escritura que ya habían pasado 14 días y que ya habían perdido la esperanza de vida y que nadie había comido. ¿Y Pablo qué fue lo que hizo? Yo me imagino que se fue a lo más abajito del barco y empezó a orar y a clamar a Dios y a pedir misericordia. No solo por su vida, sino por la de todos los que estaban ahí. Y yo no sé cómo haya clamado Pablo, que era muy amado por Dios, tan amado fue por Dios, que cuando después sale de ese tiempo de estar con Dios, les dice, hey, llevamos 14 días sin comer, así que les llamo a tener buen ánimo porque hoy Dios me ha enviado su ángel y me ha dicho que ninguno de los que estamos aquí va a perecer. Solamente va a haber pérdidas materiales, pero todos vamos a ser salvos. Y así fue. ¿Por qué? Porque Pablo puso en servicio ese diaconeo. ¿Quién fue bendecido? Fue bendecido Lucas, fue bendecido Aristarco, fue bendecido el capitán, fueron bendecidos los marineros, los presos y el centurión que iba con ellos. Entonces, cuando tú y yo ponemos esos dones al servicio de Dios, la gente es bendecida, la congregación es bendecida y es para expansión del reino de Dios. Amén. Ahora vamos al versículo 8 y aquí vamos a comenzar. Espero no tomar mucho tiempo. El versículo 8, vamos a ver la primera parte. Dice, porque a este es dada por el Espíritu. Note, Espíritu con E mayúscula. Por el Espíritu, palabra de sabiduría. Vamos a detenernos ahí, en este primero. Vaya contando, son 9 dones o características que Dios a través del Espíritu Santo da. Y el Espíritu Santo aquí habla. Ahora bien, si recordamos lo que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra en Juan 3:34, dice que Dios no da el Espíritu Santo por medida. Juan 3:34, la parte final dice, Dios no da el Espíritu Santo por medida. No me lo pusieron. No significa que Dios te vaya a dar un poquito a ti y otro más al otro. No, no es la idea. Dios quiere que todos tengamos al Espíritu Santo por completo operando todo en ti y en mí cuando recibimos a Cristo. Jesús dijo en Juan 14, 12 al 14, lo pones por favor, Juan 14, 12 al 14, dijo estas mismas palabras, dice, ustedes
Las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán, porque yo voy al Padre, y lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Otra vez os digo que cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, yo la haré. Entonces, estamos hablando de esta operación de carismas, de dones. Los dones tienen la función del Espíritu y que está trabajando en los miembros de la iglesia, la cual operó también en Cristo y que ahora Dios en su misericordia a través de Jesucristo la ha repartido a cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿de qué tipo de sabiduría estamos hablando? Estamos hablando de la sabiduría como un don que se manifiesta. Y tenemos que ir a uno de los principales sabios de la Biblia y hablamos de Salomón. Salomón, cuando recibió el reino, era alguien joven, alguien que reconoció su incapacidad, pero que sí conocía al Dios de su padre, David. ¿Y qué le dijo? Se metió a orar y le dijo: Señor, ¿quién soy yo para gobernar tu pueblo tan grande? En pocas palabras, si fueran palabras actuar, Salomón le estaba diciendo a Dios: yo no puedo gobernar tu pueblo, yo no me siento capaz, así que lo único que puedo hacer es con toda humildad presentarme delante de ti y decirte: dame sabiduría para gobernarlo desde tu corazón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que a Dios le agradó tanto que Dios le dijo: por cuanto no me pediste riquezas ni la vida de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar tu pueblo, yo te la voy a dar y te voy a añadir todas aquellas cosas que no me pediste. ¿Sí? Cuando tú y yo dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en el prójimo, entonces Dios se agrada. ¿Sí? Dios se agrada, ¿por qué? Porque está viendo que tú tienes la capacidad de sacrificarte por otros, así como Dios Padre se sacrificó y entregó a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. ¿Queremos agradar a Dios? Pensemos en los demás. Salomón lo hizo. Ahora bien, estamos hablando de una sabiduría a nivel de don. Hablamos de sabiduría de gente que si tú le preguntas algo difícil, se queda pensando un poquito y dice: ¿sabes qué? Le puedes hacer así de esta manera. Y a veces hasta la persona se queda: ay, ¿y por qué le dije eso? Ni cuenta se da, pero está dando una solución porque Dios la ha dotado con el don de sabiduría. Ahora bien, tal vez tú puedas decir: yo como que estoy escaso de sabiduría. Santiago 1:5 dice: el que le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Es decir, a veces decimos: no, como que yo no puedo con esto. ¿Nos pasa? Sí, nos pasa. No se sienta mal. Aquí dice: pídala a Dios. Pero hay gente que tiene el don de sabiduría, siempre tiene una respuesta, tiene un gran entendimiento y esa inteligencia es dada por Dios. Ahora bien, la manifestación, ¿cuándo es? La manifestación es cuando de repente a ti como que se te viene una idea a la mente y dices: ¡ay, le podemos hacer así! Y funciona. Pero la manifestación todos la tenemos, pero no es constante. Esa es la diferencia entre don y manifestación. El que tiene el don de sabiduría siempre te va a dar un consejo sabio, siempre te va a dar una respuesta, siempre, siempre, siempre. Pero el que tiene la manifestación sabe que de repente le brilla una idea y la pone en práctica y da resultado. Y luego pasa el tiempo y alguien se le acerca y dice: oye, ¿tú qué piensas hacer de esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Y se rasca el piojito y dice: no sé. Pero va con el que tiene el don: oye, ¿cómo le podemos hacer eso? No, hombre, está bien fácil. Le haces así, 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 y te vas por aquí y así, 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 y te habla con una seguridad y tú dices: voy a hacerlo como él dice. Y te vas y lo haces y da resultado. ¿Vamos viendo la diferencia entre don y manifestación? ¿Sí? Entonces, así es la sabiduría. Pero si tú y yo tenemos falta de sabiduría, no dudemos en pedírsela a Dios, según Santiago 1:5. Ahora bien, un segundo punto aquí. La sabiduría también brota de la Escritura. Entre más nos metamos en la palabra de Dios, entre más leamos Proverbios,
Proverbios dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y ante todos tus bienes adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá a ti. ¿Quieres ser sabio? Lee Proverbios diariamente. Proverbios tiene 31 capítulos. Y yo te desafío, y a mí muchas veces mi esposa me desafía y me dice, lee el capítulo del día de hoy. Hoy es día 7 de abril, hoy lee Proverbios 7. Mañana te vas y lee Proverbios 8. Ahora bien, nosotros tenemos una ventaja bien grande porque puedes decir, oye, como que hay algunas palabras que no entiendo. No te preocupes, en tu celular busca la Nueva Traducción Viviente, busca Dios habla hoy, busca Nueva Biblia Viva y vas a ver otras palabras diferentes, pero casi con el mismo significado, pero que solamente van a ser las palabras más entendidas. Cuando tú y yo buscamos a Dios, tenemos el privilegio de desarrollarlo. Lo desarrollamos y la gente empieza a ver, y cuando alguien está estudiando le dice, oye, ¿se te está viendo que estás estudiando? Porque antes no hablabas así. Se te está viendo que estás en el instituto. ¿Por qué? Porque la gente empieza a ver que tus palabras empiezan a cambiar, tu forma de expresarte empieza a cambiar y empiezas a hilvanar ideas y conjunciones que la gente dice, antes este no hablaba así. Antes él no era así. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra da la sabiduría. Si regresamos a 1 Corintios 12:8, la segunda parte del versículo 8 es el don de ciencia. Dice, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Aquí vamos a ver que espíritu siempre está en mayúscula. Y cuando hablamos de esta palabra ciencia, no hablamos para la gente que es buena en las ciencias matemáticas, en las ciencias como la física, en las ciencias como la química. No, es conocimiento, es conocer lo oculto, es conocer misterio, es conocer cosas que a los ojos de los hombres están escondidas y que no es posible que tú las puedas conocer a menos que te las revele el Espíritu Santo. Y hay quien puede ver esto también de que dice ciencia, lo que va a suceder en el futuro. Pues a veces puede ser que sí, a veces puede ser que no, pero esto de ciencia Dios lo permite para que puedas descubrir aquello que humanamente de lo natural no se puede descubrir. Hay gente que con el simple y sencillo hecho de ir y orar por una persona le dice, yo te puedo ver o Dios te ve así. Y Dios revela lo que está viviendo la persona y la persona se queda así. ¿Cómo es posible? Si a mí no me conoce, es la primera vez que yo lo veo. Es la primera vez que él me ve a mí. Y puede voltear con la esposa y decirle, ¿le dijiste algo o qué pasó? ¿Por qué sabe lo que tú y yo hablamos? Y la verdad es que es un don de ciencia donde descubre. La ciencia, nosotros vemos a través de la Biblia ejemplos. Como por ejemplo, el profeta Samuel. El profeta Samuel, cuando va a ungir al rey Saúl, recordemos que se le habían perdido las asnas a su papá y Saúl va con un siervo y le dice, vamos con el vidente, es decir, con el profeta. Y Dios ya le había dicho a Samuel, mañana a estas horas va a venir contigo un hombre y te va a preguntar por las asnas de su papá. Dile que ya están encontradas, pero que él va a ser el próximo rey. Sucedió así como Dios le dijo. La ciencia, por ejemplo, lo vemos también con Jesús, cuando le dice, vayan y encontrarán en la ciudad un asnito atado, un asno que nadie lo ha montado, un burrito que nadie ha montado, desátenlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué estás haciendo eso? Tú nomás le vas a decir, porque el Señor lo necesita. Jesús tenía la capacidad de estar aquí y de estar allá. Por ejemplo, Jesús conocía los pensamientos del hombre y no tenía necesidad que alguien le dijera lo que estaban pensando porque él conocía el corazón del hombre. Jesús también vivió estos 9 dones.
los tuvo también. Entonces, cuando la ciencia está y es un don, es para provecho de la iglesia. Recordemos de Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Dios y a sus hijos y a quien Dios se las quisiera revelar. Hay cosas que Dios te revela, pero hay cosas que Dios no te revela, pero cuando te las revela va a ser para provecho y crecimiento de la iglesia, como don o como manifestación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre don y manifestación? Tú encuentras a una persona cuando va y ministra a alguien y empieza a orar por ella y le puede dar una palabra de ciencia y cuando tú estás buscando algo. Sí, cuando tú buscas una respuesta, viene una persona y empieza a orar por ti y te dice en cuanto a la oración que tú tienes delante de Dios, Dios te responde y te dice que hagas esto. Y tú te quedas así: espérame, ¿cómo sabe Él? Si esto es algo que yo estoy orando solamente con Dios. Y cuando yo empiezo a hacer algo repetitivo, cuando yo empiezo a hacer algo constante, entonces es un don. Pero de repente encontramos la manifestación. La manifestación es cuando alguien ora y dice: Señor, bendícelo, prospéralo, sé con él, amén. Y hasta ahí se queda. Esa vez oró por él y no pasó nada. Pero luego de repente va y ora por la persona. Y en cuanto a la oración que tú le has hecho a Dios, mira, hay una respuesta de su parte. O a veces, mira, ni siquiera decimos Dios, Dios pone las palabras en nuestra boca y empiezas a dar una respuesta a una petición que tenía la persona. Y ¡pum!, se acaba. Y eso es una manifestación, porque la manifestación no es constante, pero sí se puede desarrollar en base a la práctica. Sí, que si hay alguien que necesita oración, tú vas y oras por él y entonces ahí es cuando se van subiendo de nivel. Es como el cirujano, cuando empieza a operar la primera vez va muy nervioso, pero entre más va practicando se va haciendo diestro. Los que inyectan, las enfermeras que inyectan, los que hacen un trabajo específico, ya no les es dificultoso hacerlo, porque como ya tienen cierta destreza, es lo mismo aquí en este don. El don de ciencia está operando y sabemos que no es un sentimiento, no es algo que presentimos, es algo que viene de Dios. El don operando con fuerza, en mayor o menor grado, puede ir en progreso, ¿sí? Entonces necesitamos desarrollarlo. El número 3 es, siguiente versículo 9, dice: a otros les es dado fe por el mismo Espíritu. Y estamos hablando de un nivel de fe, y para hablar de ello, pues tenemos que ir a Hebreos 11, al salón de la fama de la fe. Hablamos de Abraham. Abraham, que cuando se le fue pedido que sacrificara a su hijo, él tuvo una fe, lo veíamos la semana pasada, una fe de resurrección que decía: si Dios me permite matar a mi hijo, yo tengo la fe de que Él lo puede resucitar. Por eso, cuando Él le dice a sus siervos: quédense aquí, vamos a ir mis hijos y yo y vamos a adorar y vamos a regresar. Sí, Él ya había visto todos los escenarios posibles. Su fe lo había visto a ver de que si yo lo sacrifico, yo tengo fe que Dios lo va a resucitar, porque en él Dios me dio una promesa de descendencia. Sí, esa fe te lleva a eso. La fe que tuvo David para tumbar al gigante Goliat. ¿Cómo fue? 40 días estuvieron ahí Goliat, que órale, vénganse, un valiente, un paladín de ustedes valiente, que pelee conmigo. Pero imagínense, era un hombre de casi 3 metros. Pues ¿qué me deja a mí? A mí me dobla la estatura. Pero llega un jovencito de 16 años que no estaba ahí, que él ya había sido probado con el león, con el oso, con animales feroces que le querían robar sus ovejitas. Y ya los había ejecutado. Y entonces este viene y empieza a escuchar a Goliat que le dice lo mismo y le dice: ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie lo enfrenta? Y le dije: no, pues es que tenemos miedo.
¿Qué fue lo que hizo David? Yo voy y lo voy a enfrentar y todos así lo ven. Pues haga de cuenta alguien así como yo, chiquito, chaparrito, joven, guapo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Le dijo al rey, yo voy y lo voy a enfrentar. Y tú, chaparrito, joven, yo he peleado contra el león y con el oso y Dios me ha permitido rescatarme a mis ovejitas y mayormente a este incircunciso filisteo que ha provocado al nombre de Dios de los ejércitos. En el que había una fe tan grande, pero ya tenía varios antecedentes, como Dios lo había respaldado. Así que va David, se enfrenta contra Goliat y ¡pum!, se lo ejecuta. Y como los demás vieron la fe de David, su fe creció y entonces fueron sobre los filisteos. Por eso a veces les decimos, ¿cuántos leños en una hoguera necesitan encender? Uno. Se necesita uno que crea. Romanos 12 del 1 al 3 nos habla especialmente en el versículo 3, dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, desarráigate o quítate de este lugar y vete para allá y sería hecho. Ahora bien, Romanos 11, 1 nos dice, 12, dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. En Efesios 2, del 8 al 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino que es don de Dios. Esto no es nuestro, es algo que Dios nos ha dado y que tiene la capacidad de irse desarrollando. Nuestra fe crece, nuestra fe se desarrolla. Y como ya tiene cierto desarrollo, viene Dios y te dice, haz esto. Y tú dices, ay Señor, como que no tengo. Sí, para nosotros fue un desafío hace poco más de 10 años irnos a Argentina. Y recuerdo que mi esposo oraba y le decía, Señor, ¿con qué money? O sea, sí vamos, pero dinos con qué dinero. Y ella oraba ahí cerca de la cochera. Nosotros teníamos meses que acabamos de comprar un carro, que con mucho esfuerzo, que con sacrificio compramos. Y lo primero que Dios le dice, ahí en la cochera, ahí están las finanzas. Y cuando la gente supo eso, decían, pero van a vender su carro, lo acaban de comprar. Dios no lo pide. Ahora sí, todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la fe se ejercita, tú das. Cuando la fe se desarrolla, si Dios te pide algo que humanamente a ti te puede resultar imposible, superas esa naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la fe se va incrementando. Ahora bien, ¿cómo incrementamos también la fe? En mi comunión con la palabra de Dios. Cuando mi fe crece, cuando yo estoy leyendo la palabra. Dios ha puesto la fe en nosotros con un propósito y ese propósito a veces es específico. Nuestra fe debe crecer para subir a otro nivel. Ahora bien, vamos al versículo 8, 1 Corintios 12, el versículo 9. Dice, a otro dio dones de sanidad, de sanidades. Está hablando en plural. Y esto también nosotros lo podemos ver en Jesucristo. Dice que sanaba a todos los enfermos, liberaba a los demonios. Entonces vemos después que también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que como dice el coro, bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pedro fue el iniciador. Y entonces esto es algo que nosotros lo vemos, sanaban. Pablo también, el apóstol, sanaba. Entonces vemos que existe el don de sanidad y existe a un nivel muy alto. Existe gente que nomás ora por una persona y a veces lo puede hacer de una manera sencilla. Oye, es que yo estoy enfermo y nomás le hace la mano. Señor, te pido en el nombre de Jesús que sanes a tu hijo. Sé con él, guárdalo, sánalo en tu nombre.
Dios te bendiga, hermano. Se va y la persona, ya, eso es, con esa simple oración voy a sanar. Y luego de repente el día siguiente se levanta la mano y, caray, fui sano. ¿Por qué? Porque oró por él una persona que tenía el don de sanidad. ¿Se necesita orar largamente? No. ¿Por qué? Porque como es un don que ya tiene dado y es un don que él conoce, entonces aquí vemos que hay diferentes manifestaciones para esto. La Escritura, cuando hablamos de don de sanidad, también es aquella gente que tiene la capacidad de ir por una persona que está muerta, como Pablo lo hizo con Eutico, por dormilón. Fue y puso la mano sobre Eutico. Levántate en el nombre de Jesús. Se levantó, imagínate, caerse desde la terraza hasta abajo. Era esa altura, más o menos. Y ese es el don de sanidad. Y está operando en ti. Ahora bien, si vamos a la manifestación en Marcos 16, 17, también dice, nos dice a nosotros, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pero el versículo 17 ahí de Marcos 16 dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más dice el otro versículo 18, por favor? Dice, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y me recuerda a Pablo, cuando después del naufragio, ¿qué fue lo que Pablo hizo? Fíjese lo que es el don de servicio. Cuando realmente nosotros tenemos el don de servicio de parte de Dios, Pablo, aunque era apóstol y tenía el don de servicio, dice que cuando llegaron a la isla, Pablo fue uno de los primeros que se levantó para ir a buscar leña, para encender una hoguera. No se paró y dio la orden. A ver, yo soy el apóstol, vayan y traigan leña. No, con el ejemplo fue y predicó. Y ahí es donde una serpiente se le prende. Tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. No le hizo daño a Pablo. Entonces es ahí cuando es una manifestación también. ¿A cuánto no nos ha tocado orar por una persona y decimos, ay, sanó, gloria a Dios? Pero luego después vuelves a orar por otra persona y no pasa nada. Entonces, ¿qué fue lo que viviste? Una manifestación. Porque el que tiene el don sabe que si ora por la persona, esta va a sanar. Esa es la diferencia entre don y manifestación. Ahora bien, hay enfermedades físicas, enfermedades del alma, enfermedades espirituales, enfermedades de todo tipo. Pueden ser desde los huesos, la piel, los ojos, pueden ser tumores, pero todo esto tenemos el poder a través del Espíritu Santo. El versículo 10, ya vamos a terminar. Tenemos que reconocer algo también aquí dentro de todo esto, que hay gente que tiene la capacidad de tener diferentes dones. El que tiene fe, el que tiene ciencia, el que tiene ahora hacer milagros. Este de hacer milagros es como cuando Jesús multiplicó los panes, como caminar sobre el agua, como echar fuera un demonio, o hacer milagros tipo Elías o Eliseo, cosas extraordinarias, o como Moisés en las plagas, que oró para que hubiera piojos, para que hubiera ranas, para convertir el río en sangre. Ese es el don de milagros. Hay gente que lo tiene, pero hay gente que en ocasiones lo manifiesta. Pero recordemos algo, se puede ir desarrollando conforme uno lo va practicando. Sí, pero dice la Escritura que todo sea para la gloria de Dios. Sí. Ahora bien, todos estos trabajan, si lo empezamos a ver, como un sándwich. Un sándwich tiene varias capas. La primera tapita, que le ponemos mayonesa, es una.
y luego después le ponemos aguacatito, otra capita. Le ponemos jamón, otra capa. Le ponemos quesito amarillo, otra capa. Le ponemos lechuga, otra capa. Le ponemos tomatito, cebolla, catsup y la otra tapa. Así actúan los dones, ¿sí? Son diferentes, pero que cuando ya los ponemos juntos, se hace un gran sándwich, rico y delicioso. Quiero que conserve este ejemplo del sándwich porque lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Entonces vemos esto. Entonces veíamos ahí el milagros y como parte final también ahí tenemos otra profecía en este mismo versículo 10, ya casi vamos a terminar. Profecía. Profecía. Y esto era lo que tenían los videntes. Podemos mencionar a Samuel, podemos mencionar a Elías, podemos mencionar a Eliseo, y ellos contaban con sabiduría, con ciencia, con fe, con sanidades y milagros. O sea, varios dones hablando exponencialmente. Tenían la capacidad de profetizar. Tú y yo tenemos la capacidad de profetizar. ¿Sabes cuándo lo hacemos? Cuando empezamos a declarar la palabra de Dios. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Y cuando tú y yo oramos conforme a la palabra de Dios, Señor, tu palabra dice, estamos profetizando. Pero la profecía ya a nivel don es algo que las personas tienen. Hechos 2, 17 y 18 dice que se cumplió la profecía de Joel cuando estaban todos los 120 reunidos en el aposento alto, que Joel dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y verán visiones. Sí, esto es para hoy, pero es un don. Recordemos, el don aplica de manera permanente, pero hay quienes tienen la manifestación profética y de vez en cuando Dios les revela algo. Pero ojo, si tú tienes una manifestación profética y quieres llegar al don, quieres llegar y el otro es el oficio de profeta, para que sea un don, completamente es algo que es de manera continua. Y a veces tú estás ahí viendo una situación y de repente te pasa por la mente, alguien te comenta una situación de su casa y Dios te dice, es esto. Y tú te quedas así, caray, espérame. Eso es profecía. Pero es importante que lo practiquemos. Discernimiento de espíritu es otro. El discernimiento de espíritu es como los anticuerpos en el ser humano. Los anticuerpos sirven para defender. ¿Sí? Y el don discernimiento de espíritus tiene esto, porque recordemos que Pablo les decía, no quiero que ignoréis. O sea, cuando hay ignorancia, de repente viene un falso maestro, viene un falso profeta, recordemos que el diablo se viste como ángel de luz, pero el discernimiento de espíritu va a decir, hay algo que no me convence. El discernimiento de espíritu va a decir, hay algo que no me late, hay algo que aquí no me hace clic. Hay gente que tiene el don de discernimiento de espíritu bien desarrollado, que son los atalayas. Ven venir a la persona y ya desde que lo ven dicen, no me gusta, trae algo que, no sé, no me late. Y lo empieza a ver y lo empieza a observar y luego de repente va con el pastor y le dice, pastor, cuidado con esta persona. Y las mujeres que son muy sensibles, de repente también están con uno como esposo. Ten cuidado ahí. Ojo, ten cuidado. Entonces, es el don. Es como Pablo cuando en Hechos 16 ve a la niña, a la muchachita que tenía el espíritu de adivinación. Y estos son hijos del Dios Altísimo. Por varios días y luego de repente como que Pablo dijo, esto no me gusta. En nombre de Jesús, sal fuera. Y sacó el espíritu de adivinación porque fue revelado. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla? A través del conocimiento. Hebreos 5 del 12 al 16
nos habla que tomando alimento sólido, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que ya no tienen necesidad de leche, de las doctrinas básicas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ven cómo es un engaño que está siendo disfrazado. Entonces tienen el discernimiento. Y por último, géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas que, como referencia muy práctica, lo vemos, aunque es el último, si recordamos el libro de los Hechos, fue el primero que se manifestó. ¿Qué le pasó a los 120 que estaban ahí reunidos? Se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y había gente que sabía esos idiomas y que decían, es que están magnificando a Dios y nosotros los podemos interpretar. Entonces, el don de lenguas trabaja más efectivamente también si hay alguien que cuente con la interpretación. Conocemos un matrimonio que él habla en lenguas y su esposa las interpreta. Y esto es de gran bendición para la iglesia. Y no es porque sea el último, sea menos importante. No, a través de la historia nosotros vemos en Hechos 2 que fue el primero que Dios derramó. Y todo lo hace Dios para expandir su reino. Entonces vamos a ver la próxima semana todo esto para qué nos sirve como iglesia, ¿sí? Y que cuando cada uno de nosotros tomamos nuestro lugar y lo hacemos para la gloria y la honra de Dios, Dios se manifiesta. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que los dones que Él nos ha dado, nosotros tengamos la capacidad de ponerlos a su servicio en la iglesia. Y mira, hay algo bien grande. Si nosotros como seres humanos nos gozamos cuando cada uno de ustedes pone su don a trabajar en la iglesia, imagínate Dios cómo se goza. Y hay quien puede decir, porque a veces a mí me ha tocado encontrar a la gente adulta que dice, yo no puedo hacer nada. Si puede hacer algo, y que es bien fuerte en el reino de Dios, orar. Sí, porque la gente adulta es la que más ora. Y esas oraciones a nosotros nos sirven muchísimo. Así que todos formamos parte del cuerpo de Cristo en mayor o menor escala. Y todos tenemos un tiempo para estar teniendo diferentes funciones. Y que cuando es el tiempo tú lo desarrollas con gozo, con fe y con alegría. Y Dios se glorifica. Ahora bien, el que quiere más, tiene que esforzarse más, tiene que desarrollar más, saber cuál es el don que Dios le ha dado, cuál es la manifestación en la cual Dios lo está queriendo meter a trabajar y empezar a desarrollarlo para la gloria de Dios, para beneficio de la iglesia, pero también para beneficio de la gente que está afuera allá, esperando que vayamos y les compartamos de Cristo.